Bien, mis hermanos, ¿saben cómo se llama la materia? Se llama teología propia. ¿Cómo se llama la escuela donde vamos? ¿Cómo se llama esta escuela? ¿Y qué quiere decir ITI? Instituto Teológico Internacional. Internacional. Entonces, ¿qué es lo que se estudia en el Instituto Teológico Internacional? Leo. ¿Por qué vienes aquí, bro? ¿Qué es lo que quieres? Teología. Perfecto. Y la materia de hoy se llama teología propia. Este es el 4º año, mis hermanos. Ustedes para este punto deben de saber qué es teología. Y en esta clase es lo que vamos a hacer. En esta clase vamos a desarrollar teología y una rama de la teología es la teología propia, que es la teología en esencia. ¿Sale? Entonces, Leo, para ti, ¿qué es teología, brother? Es el estudio de Dios. Es el estudio de Dios. Para ti, Adolfo, ¿qué es teología? Igual, lo divido en dos, teo y logía. Logía es estudio, logos es el estudio tratado. ¿Sí? Y teo es Dios. Déjame abro porque se me olvidó abrir mi presentación, donde tengo mi clase. Clase 1. Y políticas de clase. Entonces, la teología propia es la teología de Dios. En esta clase lo que se pretende hacer, mis hermanos, es desarrollar este personaje, este ente. Primero vamos a saber qué es Dios, porque es una idea muy complicada. ¿Ustedes saben qué es Dios? Hay muchas definiciones de Dios, hay muchos pensamientos que tratan de descifrar qué es Dios. No solo los cristianos buscamos a Dios, ¿o sí? ¿Quién más busca a Dios? Cualquier persona que tiene una fe en algún ser supremo. Una persona. Cualquier persona puede ser, dice Leo. Y sí, cualquier persona. Existen muchos filósofos que tratan de definir qué es Dios. Existen muchos denominados teólogos que tratan de definir quién es Dios. ¿Sale? Existen muchas culturas que tratan de definir quién es Dios. Aquí, ¿en qué cultura estamos? ¿Qué había antes de que llegaran los españoles a México? Estaban las culturas mesoamericanas, los aztecas, los olmecas, y todos ellos creían o decían conocer a la persona de Dios. Y no solo... Para ellos, el concepto de Dios se dividía en muchos: el Dios de la lluvia, el Dios del trueno, el Dios de la fertilidad, el Dios de... Y eso ya lo vimos, no sé si se acuerdan un poco cuando platicamos un poco del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué vieron allá en el Antiguo y Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento había también otras personas, otras culturas, ¿qué hacían? Adoraban a muchos dioses, ¿cierto? Estaba el dios Moloch, Diana, estaban muchos. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, está una cultura que es la cultura romana. En la cultura romana, ¿qué había? ¿Cuáles eran? Tenían un panteón teológico. ¿Qué quiere decir? Tenían un lugar donde tenían a todos sus dioses. Tenían los dioses griegos y los dioses romanos. ¿Se acuerdan que los mezclaron? Y ahí desarrollaron un montón de teología. Eso era teología, ¿cierto? Pero nosotros vamos a ver ¿qué? Una teología ¿qué? Una teología cristiana. ¿Sale?
También van a tener una materia, creo que en este semestre, que se llama apologética. Y en esa materia, ¿qué van a defender? La teología cristiana. ¿Por qué nosotros como cristianos creemos en este Dios, en una teología cristiana, a diferencia de estas personas que buscan a Dios? Para algunos, su Dios es el dinero, eso ya se lo saben de memoria. Para unos su Dios son los logros académicos, para otros sus dioses son la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, para otros el Papa es su Dios. Para otros cristianos, los predicadores grandes y muy grandes, llegamos a idolatrarlos. Pero nosotros vamos a hablar acerca de la teología de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo lo podemos definir a Dios? ¿A través de qué? A través de la teología. A través de la rama de la teología, que es la teología propia. Hoy quiero empezar un poco hablándoles acerca de cómo vamos a ver esta clase. Me gustaría llevarla de una manera un poco diferente, dado que ustedes son alumnos de cuarto año. Me gustaría que lo estudiáramos juntos, que entre todos desarrollemos la teología, por lo cual vamos a hacer una investigación entre todos. La teología propia es una rama ¿de qué? De la teología. Ajá. Teología sistemática. La teología sistemática, ¿qué es lo que hace, Leo? Ahorita lo vamos a hablar en profundidad, pero nada más esas grandes rasgos para que sepamos qué es. Pues, como nos enfoca en el estudio de Dios en base a diferentes ramas. Dime una. El hombre. La teología sistemática habla acerca del hombre, ¿no? Hay acerca de la salvación. Soteriología. Es la soteriología, la salvación. Entonces, lo que hace la teología sistemática es poner en orden todas las doctrinas bíblicas de la teología cristiana, en este caso, que es la teología cristiana que vamos a estudiar. Entonces, vamos a separar de la teología, la teología del hombre. ¿Qué es el hombre? La teología de la salvación, ¿cómo se puede salvar? La bibliología también es otra rama de la teología, que es la Biblia. Y esa parte de la teología de la Biblia la vamos a ver a manera global, pero vamos a entrar con eso, que es la Biblia. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollar la teología propia, habla acerca de Dios, para tratar de definir qué nos diferencia a nosotros de cualquier otra persona que busca a Dios. Ustedes deben saber quién es Dios. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Hay muchos tratados de teología sistemática. ¿Ok? ¿Ustedes tienen alguno? ¿No? Yo les voy a compartir algunos recursos. Aquí les voy a mandar mi presentación donde vienen unos libros de teología donde yo le puse bibliografía. Hay varios libros. Aquí tengo les voy a mandar Teología Sistemática de Millard Erickson, Teología Básica, ese me gusta mucho, el Teología Básica de Wright. A ver, se los voy a anotar aquí. Teología Básica. Y el autor está un poquito difícil de... Carlos Wright o Charles Wright. Define muy bien toda la teología. Este está padre como para libro de texto. Y el otro que quiero llevar es la Teología Sistemática. Teología Sistemática de Millard. Yo se las voy a enviar. Estos sí los tengo, el de Wright no. Y hay otros compendios. También está el de Teología Sistemática de John MacArthur, que ese también es muy bueno. Se los voy a también pasar. Si ustedes lo pueden conseguir aquí en la librería estaría mejor. Teología Sistemática de Wayne. Hay muchos libros. ¿Y qué vamos a hacer con toda esta bibliografía? No. Vamos a investigar. Vamos a ver qué es lo que opina Wright, qué es lo que opina Millard, qué es lo que opina MacArthur. Ya no pintó, pero... ¿Para llegar a qué? ¿Para llegar a qué, Leo?
una definición más exacta de Dios, de quién es Dios. Para llegar a formar un criterio personal, una postura teológica personal. Ustedes, yo no quiero que ustedes, cuando terminen el IT, digan, MacArthur dice esto, Miller dice esto, Wright dice esto, sino que ustedes puedan decir, estos teólogos grandes, estudiosos de la Biblia, formaron, poco a poco, fueron formando mi propio criterio. O sea, yo sé, o sea, no tienen que estar de acuerdo completamente con John MacArthur, ni tienen que estar completamente de acuerdo con Wright, pero todos esos son estudiosos que nos ayudan a que tú puedas formar un criterio y que tú puedas formar, porque todos van sumando. No nos podemos quedar con el, porque para que ellos llegaran a su tratado o a sus libros, vienen de atrás, ¿sale? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, yo les voy a mandar algunos libros y ustedes pueden conseguir otros libros. Todos los libros los podemos meter y aquí los vamos a estudiar, los vamos a analizar. O sea, vamos a comenzar, no sé, con un tema. ¿Qué es la teología cristiana? Entonces ustedes me van a ayudar a buscar en todos los libros que encuentren. Yo digo que definan unos 5 a máximo para que tengamos 5 más o menos posturas. Y de estas, ustedes van a investigar. ¿Qué dice Wright acerca de la teología cristiana? Pues en su libro de Teología Sistemática Básica no viene nada de eso. Voy a buscar otro. Pues MacArthur, ¿qué dice? Entonces nosotros vamos a hacer eso con el fin de formar un criterio y de enriquecer todos los puntos de vista de todos aquellos hermanos que han estudiado antes que nosotros la Biblia, porque nosotros no somos, ellos son unas personas que han investigado y han dedicado su vida a eso. Entonces nosotros vamos a partir de su estudio para adelante, ¿sale? Entonces vamos a hacer eso y vamos a hacer una tarea. La tarea consiste en 8 ensayos argumentativos. ¿Qué es un ensayo argumentativo? Tarea. Lo voy a poner con los plumón. Ya en este momento nosotros tenemos que, después de hacer la investigación correspondiente con toda la bibliografía de los temas que vamos a ir, nosotros solo vamos a ir mostrando cuál va a ser el camino hacia dónde vamos a ir. Y la tarea, vamos a hacer 8 ensayos argumentativos. ¿Qué son ensayos argumentativos? ¿Pruebas? Ensayos. No es de prueba y ensayo. Argumentos, ¿no? De alguna postura específica. Perdón, Leo, no te entendí. ¿Argumentos? Argumento como la misma palabra que dice, de alguna postura de un predicador para que nos recomienda un teólogo y de eso hacer Vamos a hacer, voy a borrar un poquito aquí. Poner su postura. Lo que vamos a hacer va a ser esto. Vamos a poner una hipótesis. O un tema. O una pregunta, una incógnita. Y nosotros, de ahí, en base a esto, vamos a comenzar. Ustedes lo van a buscar, van a tratar de investigar cómo hacer un ensayo argumentativo, porque este no es el tema de esta clase, pero ustedes ya para casi graduarse del IT, ustedes ya deben de hacer esto, y esto les va a servir en maestría, y les va a servir para hacer sus estudios, y les va a servir para hacer sus prédicas, y les va a servir porque es lo que hace un predicador. Un predicador, cuando está predicando de manera expositiva, pues depende de dónde vaya en su estudio. Vamos a poner, comienza en el Antiguo Testamento, comienza en Génesis. Entonces va en Génesis y comienza, pues, ¿qué es Dios? ¿Cómo creó Dios? Entonces, ahí es un ejemplo muy, vamos a comenzar con Génesis. La creación, ¿no? En el principio creó. ¿Qué es el principio? Algo simple y fácil, pero está bien complicado. ¿Qué es el principio? Dice la Biblia, comienza en el principio. ¿Qué es el principio? Entonces, ustedes van a investigar qué es el principio.
Este es un ejemplo, no lo que vamos a hacer. ¿Qué es el principio? Es lo que hay un predicador expositivo. ¿Qué es el principio? ¿Sale? Y de ahí, pues, ¿cuál es la fuente número 1 de la teología que nosotros conocemos? La Biblia. Ahorita vamos a hablar acerca de esto. Piensa en el Corán, la eternidad de Dios, ¿no? La soledad de Dios. Esa es la definición de Leo del principio, ¿cierto? Ahora, tú tienes que defender esa postura. Esa pregunta, ¿qué es el principio? Esa es la hipótesis, es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Más bien la hipótesis es lo que dijo Leo, su definición del principio. Y entonces Leo va a defender su definición del principio. Entonces, ¿y cómo lo va a defender? Más bien primero tuvo que haber investigado, primero tienes que investigar, o sea, ¿cómo llegó Leo a esa respuesta? ¿Cómo llegaste a esa respuesta? Porque ya tenías un conocimiento previo. Entonces, el chiste no es que con tu conocimiento previo llegues a la respuesta, busques argumentos que respalden tu conocimiento previo. El chiste es que tú abras tu mente y tú digas, a ver, yo tengo una postura, pero vamos a ver cuál es la postura de MacArthur, vamos a ver cuál es la postura de Ryle, vamos a ver cuál es la postura de Wayne, vamos a ver cuál es la postura de Miller, vamos a ver cuál es la postura del pastor Vitelio, del pastor Armando, vamos a ver cuál es la postura de estos predicadores, de estos maestros, de estos teólogos. ¿Va? No podrías caer en la confusión. La confusión ya la tienes. Agarrando varios argumentos. Es que es... De hecho, es mejor, por ejemplo, MacArthur. Hay temas donde MacArthur es muy bueno, pero a veces hacen interpretaciones incompletas o inexactas, así como la puede hacer Sofía Michelin, así como la hace Iztapayosa, grandes predicadores. Entonces tú complementas con lo que dice cada uno de ellos, y si a él le faltó argumentar algo, ya tiene una postura, bueno, pero te faltó poner, esta fue la palabra, y le da otro enfoque a la postura que tiene MacArthur, a la postura que tiene Iztapayosa, Samuel Pérez Pilio. Entonces, es que la idea es que ustedes puedan, como dijo Leo, formar un criterio, o sea, formar un conjunto. Porque, como dice Leo, a lo mejor MacArthur se enfocó de este lado, pero Sujei Michelin habla de esto. Entonces, a lo mejor parece igual, pero no es igual. Aunque sea, o a lo mejor refuerza esta idea. Entonces tú ya tienes más luz a decir, no, es que esta idea es válida porque tiene todo este peso de argumentos. ¿Sale? Nosotros es lo que vamos a hacer, vamos a buscar el peso de los argumentos. Pareciera que es que yo bien fácil puedo agarrar el libro de MacArthur y leérselos, los atributos de Dios. MacArthur dice que Dios es esto, entonces, a ver, apréndensela. Dios es omnipotente. Y ya decir por qué MacArthur dice que es omnipotente. Pero lo que quiero es que pongamos un poquito a trabajar esa parte de hacer una investigación, plasmarlo, poner tus ideas claras, Adolfito, para que el día que tú prediques, tú ya tengas tu ensayo argumentativo, que es el bosquejo de una predicación, que es lo que decía al principio, ustedes ya sepan. O sea, esto es ensayo de ensayo. O sea, esto es, vamos a practicar, vamos a intentarle. No voy a ser muy estricto, pero sí quiero que ustedes intenten comenzar a avanzar, porque el teólogo no puede agarrar nada más la Biblia de estudio MacArthur y leer la parte de abajo y decir, esto es lo que dice MacArthur. Está bien, pero no es suficiente. No es suficiente porque tú tienes que ir creciendo. Ahorita ya vamos en cuarto, ya van a pasar a maestría. Ahorita ustedes ya tienen las bases, un conocimiento general, panorama del Antiguo Testamento, panorama del Nuevo Testamento, ya saben de qué habla. Y es encontrar diferentes posturas, ¿no? Porque si nos vamos a un MacArthur, si nos vamos por su misma línea, obviamente vamos a encontrar predicadores que nos van a enseñar lo mismo. Pero si buscamos predicadores que nos enseñen una postura tal vez diferente, vamos a poder entender, yo creo que más a fondo, más a luz, quién verdaderamente tiene la verdad, quién tiene el error. Entiendo eso perfectamente. O sea, como conocimiento de ideas está bien. Pero
el que vaya a ser tu postura, ¿cómo vas a encontrar la verdad de estos 5? Es que mira, Porque parece complicado, pero no es tan complicado, Elfito, porque... ¿por qué no lo he hecho? No, A lo mejor, te voy a explicar por qué. ¿no? Porque en general vamos a estudiar, la gran mayoría de estos teólogos son teólogos respetados en su sana doctrina. O sea, también no te voy a poner a que estudies filosofía, brother, porque eso sí te va a confundir. No voy a ponerte a que estudies, que sería bueno que ustedes, pero ahorita no nos vamos a meter en eso, porque tú cuando llegas si algún día tú llegas a debatir en tu ministerio evangelístico con un santero, ellos tienen sus libros, ellos tienen, y es lo que vamos a ver ahorita, ustedes van a ver en apologética, ellos tienen sus propios libros, tienen su propia teología, y ellos tienen sus argumentos que para ellos son válidos, por eso creen lo que creen. Tú Los adventistas, vas a son géneros muy similares, pero dentro de la misma línea cristiana, vamos a llamarle doctrina bíblica, exactamente como dijo Leo, ya Leo. Los testigos de Jehová tienen una teología diferente a la nuestra, pero muy similar, que eso te puede confundir. Entonces tú lo que tienes que hacer es tener, bueno, lo vas a ver en la apologética, pero aquí tienes que respaldar. Y para eso ellos ya investigaron por ti. Ellos ya abrieron, ya buscaron, ya se echaron un clavado en todos los libros históricos. Ahorita lo vamos a ver un poquito, pero nada más esto es parte del cómo vamos a trabajar. No se trata de copiar y pegar. ¿A qué me refiero? Yo no quiero que abran el internet la pregunta ¿qué es el principio? Y pongan en Google ¿qué es el principio? Y les va a desplegar. John MacArthur dice que es el principio, selecciones, copies y pegues y digas MacArthur dice esto. Yo no quiero que hagas esto, yo no quiero que ustedes agarren el libro o el PDF, lo copien y lo peguen y dicen, pues les voy a poner un ejemplo. Cuando yo di clases en el ensayo 1, en el clase 1 les pregunté cosas simples como ¿qué espero del IT? Que me vaya bien, que me guste. Eso no es una respuesta. Tienen que decir espero encontrar el llamado que Dios tiene para mi vida. O sea, tienen que desarrollar su respuesta. No nada más es copiar y pegar, porque eso definitivamente no es lo que se busca hacer. No es que me digas qué dice MacArthur. Es que me digas cómo argumenta MacArthur su postura. ¿Ok? ¿Y los otros? O qué es lo que dice, pero tú qué opinas. Lo que queremos es buscar que nosotros formemos. O sea, ¿tú qué opinas de lo que dice él? ¿Y por qué lo opinas? Básicamente es eso. Separado. No, o sea, está esta... ¿Qué opina? A lo mejor, es que ¿Qué opina? a lo mejor Miller no habla sobre esto, pero MacArthur sí. Por eso son varios puntos, varios libros, porque hay algunos que no le dan mucho desarrollo a ciertos puntos y otros sí, ¿va? Yo les voy a mandar algunos libros, yo les voy a mandar alguna bibliografía sugerida y ustedes pues también pueden completar con alguno de otro que tengan. Pero hay esos libros que nos estás mandando, bueno, ya vienen como que en sí los puntos que vamos a ver. Sí, es que ya es teología. Además vamos a ver, bueno, como que en esa parte, bueno, son libros grandes, ¿no? Exactamente. Entonces, no nos daría tiempo ni siquiera para leer. No. Por el tiempo que tenemos, es un tiempo muy breve. De verdad no hemos alcanzado a ver nada en un cuatrimestre. Nada más ha sido una embarradilla. Entonces, si nos pones a leer este tipo de libros que son pesados, que la verdad llevan su tiempo, pues yo creo que no avanzaríamos. No vamos a hacer eso. Es que como dice Leo, o sea, no, es que vamos a ver qué dice Dios. O sea, estos libros no son como de lectura, o sea, no vamos a leer de pasta a pasta. Lo que vamos a hacer es sacar la información. ¿A qué me refiero? Salvación. Salvación se pierde. ¿Qué dice? ¿Se pierde la salvación? ¿Por qué argumentas que no se pierde la salvación? Vamos a usar la Biblia, sí, pero vamos a usar los argumentos. Van a agarrar su libro de teología sistemática y van a hablar sobre la soteriología.
Van a abrir su libro y van a decir, a ver, MacArthur, ¿qué habla acerca de la soteriología? ¿Qué habla sobre la salvación? ¿Qué habla sobre este tema? O sea, nada más en esa postura específica. Porque eso es la teología sistemática. Es que está ordenado. La Biblia es teología. Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia es teología. Entonces los teólogos extraen la doctrina y te la presentan de manera ordenada. Esa es la... Ahí es importante, por ejemplo, yo leo a predicadores que conocen el hebreo, griego y arameo, que conocen el contexto histórico, cultural. Si hay predicadores que yo leo que no conocen las palabras en su original, no, simplemente, a lo mejor sí los leo, pero los desecho. Entonces, MacArthur, que es un predicador y todo, y si me enseña en base al contexto histórico-cultural y me enseña palabras en su original, pues lo tomo muy en cuenta, ¿no? En base, si tomo otro predicador que no conoce absolutamente nada de esa, pues simplemente... Te das cuenta que lo que está haciendo es una interpretación a lo mejor no muy precisa de la palabra, como MacArthur lo está haciendo. Alegorías, por lo general son alegorías. Alegorías, ¿qué es alegoría, Adolfito? Alegoría quiere decir que él piensa que, o sea, hay una, también lo vamos a ver ahorita. Sí, es como nada, como interpretar. Como interpretar a tu criterio. La Biblia tiene un solo mensaje. Diferentes aplicaciones tal vez, pero un solo mensaje. Entonces, la alegoría es, para mí es este mensaje, pero para ti es otro mensaje. ¿Por qué? Porque no tiene peso, no hay un peso de argumento. O sea, para mí es esto, ¿por qué? Pues porque yo así creo. Y eso es lo que queremos evitar. Eso es lo que yo quiero que hoy, porque el tema de Dios se interpreta alegóricamente frecuentemente. Tú llegas a cualquier persona y le dices, oye, ¿para ti qué es Dios? No, pues para mí Dios es amor, es dádiva, dar a los pobres. No, o sea, para la gente, tú vas a la calle y le preguntas, ¿para ti qué es Dios? Ah, para mí Dios no existe, porque Dios no lo veo, y si no lo veo no existe, un empirismo. O sea, hay muchas posturas, que también lo van a ver en la apologética, que ellos ni siquiera saben que tienen esta postura empírica, o esta postura atea, o esta postura, no sé, pagana, no sé, diferentes posturas, pero hay gente que tiene, y ya todos los argumentos, ya, o sea, como son comunes, ya están clasificados. Entonces lo que queremos es evitar eso, la interpretación alegórica. La interpretación de que para mí es esto, para mí es esto, para mí es aquello, y no llevamos a un estudio conciso. No, y cuando yo digo para MacArthur es esto, no es porque él se lo inventó, como dijera Leo. O sea, no estamos hablando de gente, no vamos a estudiar a Juanita, la de la esquina, que dice, no, pues para mí Dios es la naturaleza. ¿Cuáles son tus argumentos, Juanita? Ellos han estudiado, han invertido tiempo en tener los argumentos, y nosotros vamos a conocer esos argumentos. Y aún así pueden tener una teología inexacta, incompleta, una investigación inexacta, incompleta. Entonces, por eso es como dice, hay que ver de diferentes para complementar y realmente llegar a nosotros a una definición de... Ahora, Leo dijo algo, pueden llegar a tener, no pueden llegar a tener, tienen. ¿Por qué? Nosotros hacemos lo que podemos, pero a Dios nunca lo vamos a entender en su 100%. De hecho, Vinte, Carlitos, Enrique, el que tú quieras poner, los más grandes, todos tienen unas posturas que no van con los pensamientos de Dios. Nuestros pensamientos de verdad muchas veces no... ¿Hay un texto? Sí, no, las cosas reveladas son para nosotros, pero los misterios son de Dios. Ese es un texto bien importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Dios nos permite conocer cierta parte de Él, pero no conocemos en su totalidad. No hay ningún teólogo que pueda decir yo conozco a Dios. Y si algún teólogo les dice, es que yo ya investigué todo, yo ya hice todo, yo ya sé todo, deséchalo, brother, ni siquiera es teólogo, no conoce a Dios. ¿Va? Entonces esa es la idea. Vamos a hacer 8 ensayos argumentativos. Yo les voy a dar el tema, vamos a buscarlos en libros. No se trata de copiar y pegar, insisto, no quiero que copien y digan,
En Google dice esto, lo copio, lo pego y ahí pongo. O sea, vamos a poner, la salvación no se pierde por esto y parafraseas y cantinflés y digas algo, no. ¿Va? La extensión del ensayo debe de ser 4 páginas a doble espacio, porque quiero que desarrollen. El ensayo debe de ser 4 páginas a doble espacio. Yo les voy a mandar una plantilla que a mí me hicieron el favor de facilitarme para hacer mis ensayos. Se las voy a mandar ya editada para que ustedes ya lleguen y escriben. ¿Sale? 4 páginas por ensayo. 4 páginas por ensayo. Ajá, sí, por ensayo. Máximo, esto es importante, máximo 5 hojas, porque hay algunos que le ponen puro choro, y se hace un montón y no me va a dar tiempo de leer todo. 4 páginas, está bien, máximo 5. Esto no incluye portada, o sea, 4 páginas de puro contenido, más la portada y más sus bibliografías. Vamos a tratar de aprender a citar. Vamos a tratar sí, porque, o sea, bien, ¿de dónde lo sacaron? Eso es un ensayo, de cómo ustedes deben, porque es necesario. A mí esto no me lo enseñaron y hasta ahorita lo estoy aprendiendo y me cuesta mucho trabajo. La verdad, yo hubiera querido que alguien me empujara un poquito a investigar estas partes, porque yo le digo a Adolfito, yo estaba acostumbrado a sacar 10 en cosas de la iglesia y ahora que estoy estudiando un poquito más, no. O sea, soy el más burro de los burros, 5, 3, 2, o sea, me avergüenzo de mi desempeño. No, es que es algo que nosotros tenemos que aprender a desarrollar y ahorita es el tiempo de que ustedes lo hagan. Pero es que hermano, sí es que es un problema, por ejemplo, en la mayoría de las iglesias, bueno, aquí porque tenemos ITI, pero fuera del ITI, serían temas que se deben de enseñar como discipulados, que serían como que parte de todas las iglesias. Aquí, bueno, está el ITI, la aprendemos por eso, pero fuera de él, estas posturas pues no las vemos, ¿no? Y otras iglesias que no tienen instituto, que no conocen ni siquiera la teología sistemática, la verdad están patas para arriba. Y nosotros casi lo tenemos, hay que aprovecharlo y hay que intentarlo, ¿va? Entonces, Ya un buen maestro. El pastor Vite. Queremos desarrollar pensamiento propio. ¿Qué es lo que tú opinas? Desarrolla tu argumento. Y generalmente, pues todo eso nos va a empujar a una sana doctrina, la verdad. O sea, difícilmente que tú te prepares y estudies bien así, de una manera concienzuda. El pastor Alex siempre dice un estudio serio de la palabra de Dios. O sea, no leerlo, sino un estudio serio. Es que la palabra de Dios es la palabra revelada de Dios. Vamos a ver cómo conocemos a Dios a través, cómo hacemos teología a través de la Biblia. Entonces, Dios no nos pide, eso es importante que quiero que quede claro. Dios no te pide, Adolfito, Leo, hermanos que nos están viendo, que seamos expertos en MacArthur. Dios no te pide que seas experto en Miller, Dios no te pide que seas experto en Armando Alducin. Dios te pide que seas experto en la Biblia. Ese es el libro principal que tú debes de conocer. Por eso yo me atrevo a ustedes a presionarlos a que estudien otras cosas, porque ustedes ya en este momento deben de ser unos expertos del Antiguo y Nuevo Testamento. Ustedes ya deben de haber leído de Génesis, Apocalipsis. Ustedes ya deben de tener una noción cultural, histórica, gramatical de lo que es la Biblia. Ustedes ya deben saber qué son los evangelios, cómo llegó la Biblia a nosotros. Ustedes ya deben de saber todo esto. Ahora vamos a meterle formalidad. Vamos a ordenar los conocimientos previos para que ustedes logren forjarse un criterio propio y ustedes logren predicar y ustedes logren hacer un tratado, un ensayo, un bosquejo de sus predicaciones. ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos a las clases, yo quiero que ustedes para la siguiente clase ya traigan su ensayo hecho y aquí lo vamos a platicar. Vamos a desarrollar los temas juntos y vamos a platicar acerca, ustedes me van a ayudar a complementar las posturas o por qué Dios es todopoderoso. Ustedes me van a ayudar a decir cuál es la forma de argumentar por qué Dios es todopoderoso y me van a ayudar a jalar cada una de todas las posturas y vamos a juntos hacer teología, ¿ok? Entonces deberán traer su ensayo por eso para la siguiente clase no va a haber prórroga. ¿Por qué?
porque vamos a platicarlo aquí. Entonces ya lo traen impreso, lo platican, lo desarrollan, lo exponen, tal vez, y ya me los llevo yo para calificarlos, ¿va? Vamos a tener clases, Creo que sí. un ensayo. Un ensayo por clase, por eso son 8 ensayos. Este va a ser nuestro examen. Nuestro examen va a ser, bueno, nuestro trabajo final. Después de las 8 clases, ustedes van a juntar cada uno de sus ensayos y lo van a hacer en uno solo. Vamos a hacer, va a ser como una pequeña tesina. Cada ensayo, pues va a ser un capítulo, ¿no? Entonces ustedes van a hacer su portada, su índice. En el índice, pues me van a desarrollar, pues el teología propia o teología de Dios o los atributos de Dios, como ustedes quieran nombrar a su trabajo final. Y van a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hasta donde lleguemos, y podemos más, y si son menos. Pero ustedes van a hacer esto en su índice, van a poner el tema principal y van a poner aquí unos subpuntos y así. Y al final de todo esto, el último trabajo, que va a ser el 8, yo quiero que ustedes me hagan una conclusión. ¿De los 7 o de los? De los 7. El tema principal, los argumentos o las hipótesis. El tema principal es la teología de Dios. Y la teología de Dios se divide en los atributos de Dios. Los atributos de Dios se dividen en cuáles: comunicables, no comunicables, de moral, de poder, no sé. Entonces ustedes vamos a hacer esto, y al final de ustedes quiero que me hagan una conclusión de una hoja a través de qué aprendieron de todo esto. No de mi clase, qué aprendieron de lo que ustedes investigaron. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Está difícil o está fácil? Está fácil, ¿no? Sencillísimo. Sí, es que sí es sencillo, nada más. Lo que tenemos que hacer es Aplicarnos a lo que tenemos poner disposición y tratar de aprender, porque el chiste de esto es que aprendamos. No es que ustedes se gradúen y tengan su titulito y ya, sino que ustedes puedan sacarle provecho al tiempo que han invertido aquí. Que ustedes demuestren que están aquí por muchas cosas. 1, por amor al Señor. 2, porque tienen un llamado. 3, pues porque han permanecido fieles al llamado de Dios, ¿no? Hemos platicado que es bien triste que empezó este curso en primer año lleno, no cabíamos en el salón, éramos el salón más grande y hoy somos 2. Pero esos 2 Dios va a responder y va a fortalecerlos y les va a dar sabiduría. Y pues aprovechenlo principalmente. Vamos a entrar un poquito en tema. Ya voy a borrar y vamos a dar ya la clase bien. Ya vamos a organizarnos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Qué más faltaría aprender el tema que vamos a investigar? Ahorita te lo paso. ¿Qué dices, Adolfo? ¿Cuál es el tema? Momento. Voy a ver si Pero aceleres, falta una hora. voy a ver si Churrito me presta el cañón para que lo podamos proyectar y ya sea un poquito más fácil para todos. Pero mientras, así se los vamos a comenzar. ¿Qué es la teología? ¿Cuál es la definición de teología? Comenzamos con eso, ¿no? No, pero ya lo habíamos comenzado. Una buena pregunta, ¿no? Estamos estudiando teología, estamos en el Instituto Teológico, pero pues, ¿qué es teología? Ahora sí, ya, opinen. Es el conocimiento de Dios. Vamos a poner la postura de Adolfo. Conocimiento de Dios. Leo, ¿para ti qué es la teología? La teología es el estudio de Dios, pero es el poco conocimiento que nosotros tenemos de Él.
estudio de Dios, del poco conocimiento que tenemos de Él. ¿Sale? Hace un rato Adolfito se echó una más formal. ¿Qué dijiste, Adolfito, que lo divides? Creo es Dios, logos, tratado, conocimiento. Logos, tratado. ¿Qué idioma es ese? Etimológicamente, ¿no? Creo, ¿Pero dónde viene ese? el griego, El griego. También puede ser. Pero originalmente es griego, ¿no? La Biblia está escrita en griego, y cuando habla de Dios generalmente dice, en el Nuevo Testamento dice teos, y cuando dice logos se traduce como ¿qué? En la Biblia, cuando ustedes en un interlineal o cuando buscan el Strong, dice en Juan, por ejemplo, en el principio era ¿qué? El verbo, pero en español, en griego dice logos. Logos generalmente se traduce como palabra. Toda la teología, según la definición de Leo, es el estudio del poco conocimiento que tenemos de Él. Y Adolfito dice el conocimiento de Dios. ¿Están correctas o están incorrectas sus definiciones? Yo digo que están correctas. A lo mejor incompletas, pero están correctas. Vamos a ver. Aquí se las voy a pasar, pues si quieren no las anoten, pero la palabra teología viene de teos, que no sé, teos, para Ryle, así viene en el libro de Ryle, para Charles Ryle, él divide la palabra teología en dos, que significa teos, que es Dios, igual que Adolfito, y logos, que para Ryle, o él nos explica, logos significa expresión racional. Aquí ya cambió un poquito la definición de Adolfo. Aquí se puede decir que ya la aumenta. Para Ryle es una expresión racional, denota la interpretación racional de la fe religiosa. Interpretación. Yo tengo el igual de logos en su original. Interpretación racional de la fe religiosa. ¿Perdón, Leo? Yo tengo logos que significa noticia, palabra, plática, texto, predicar, pregunta, propuesta, razón, sentencia, trato, verbo, hablar, asunto, cosa, cuenta, decir, A ver otra vez, despacito. noticia, palabra, plática, pleito, predicar, pregunta, propuesta, razón, sentencia, tratado, verbo, arreglar, asunto, cosa, cuenta, decir, derecho, dicho, discurso, doctrina, evangelio, exhortar, fama, frase, hablar, hecho, mensaje. Eso es lo que significa la palabra logos. Entonces, se puede decir que Dios, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Cuáles son las noticias de Dios? ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Cuál es el pleito de Dios? ¿Sale? ¿Cuál es la cosa de Dios? ¿Qué es Dios, no? ¿Cuál es el discurso de Dios? ¿Cuál es el mensaje de Dios? Basándonos en la sola etimología. Para Charles Ryle, él lo divide también en dos para tratarlo de explicar. Teos definitivamente es Dios, y luego él dice que es una expresión racional. Cuando habla de racional, ¿a qué se refiere? Que tenemos que pensar un poquito, ¿no? Que no es así como lo que dice, sino por qué lo dice. O sea, meditar un poco en la palabra, ¿no? Esto, cuando en el Antiguo Testamento se hacía el énfasis, ¿qué? Meditarás en este libro de la ley,
¿Qué es meditar? No es algo que se inventó Ryan, es estarlo pensando, no filosofando, pero sí meditando en tu corazón. Algunos hacen la ilustración acerca de que es cuando las vaquitas están comiendo, que regurgitan la comida, la siguen masticando, se la vuelven a comer, la vuelven a escupir, se la vuelven a... Es eso, meditar. Es estar que tú estés... ¿Por qué Dios habrá dicho esto? Entonces tú estás pensando todo el día. Eso es racional. Tenemos que ser como los debería. Como los debería checar. Investigar. Ahora, ya tenemos la expresión, ya tenemos qué quiere decir eso. O sea, tenemos que interpretarlo. Y la interpretación, ¿cuál es la rama de la teología que interpreta eso? La interpretación. ¿Cómo se interpreta la Biblia? Ahorita no nos vamos a meter mucho en eso, pero la interpretación es la hermenéutica. ¿Saben? ¿Ya tuvieron clases de hermenéutica? Vamos a tener. Tuvimos de homilética. ¿A poco ya saben predicar sin antes interpretar? No se puede. Así nos pusieron. Yo digo igual que tenemos la hermenéutica. La interpretación de la fe religiosa. El mensaje de Dios, ¿cómo se interpreta? La hermenéutica son las reglas o las pautas de interpretación bíblica para llegar a otra palabrita dominguera, para llegar a su exégesis. Cuando tú llegas a esta después, desde forjarte un criterio propio. ¿Sale? Exégesis y eisegesis no es lo mismo. Lo que hace Vito, exégesis. Pero para esto es Ryle, ¿no? Y él termina bien definiendo de modo, o sea, después de todo esto que ya les dije, él simplemente lo define de esta forma. Para él la teología cristiana significa la interpretación racional de la fe cristiana, que es, ya vimos cómo lo argumentó. Entonces él sintetiza, para mí la teología es, de modo que la teología cristiana significa la interpretación racional de la fe cristiana. En nuestro razonamiento humano tenemos conocimiento previo de él. ¿Perdón? Sería como del conocimiento previo que ya nosotros tenemos de él, o del conocimiento que tenemos de él, racional. Sí. Siento que sea un poquito lo que hemos hablado. Conocimiento de lo que acuérdense que las cosas reveladas son para nosotros y los misterios son de Dios. Lo que Dios nos permite, nos ha revelado, es lo poco que conocemos de Él. Que para nosotros es muchísimo y no nos alcanza esta vida para entenderlo. Lo poco de Dios que nos ha dado es muchísimo y no tenemos la capacidad de entenderlo. Ahora, la teología ahora vamos a ver otra definición de Miller, ¿sale? Aquí yo lo subrayé. La teología en un contexto cristiano es una disciplina de estudio que busca comprender el Dios que ha sido revelado en la Biblia. Ya voy a volver la de Ryle y vamos a ver la de Miller. Más o menos lo que estamos haciendo ahorita es lo que ustedes van a hacer con los libros. El tema que es la teología y van a ver cómo dice Ryle, cómo dice Miller. Entonces aquí habla Ryle, dice Miller, la teología en un contexto cristiano. Aquí comienza teología, contexto cristiano. ¿Por qué él tiene que hacer esta delimitación de la teología? Porque hay mucha teología. O sea, ya lo platicamos. ¿Quién puede hacer teología? Cualquier persona que busque a Dios. No quiere decir que su teología sea válida. Hay brujos que hacen teología, pero no quiere decir que su teología sea válida. Entonces, para él dice, vamos a delimitar el concepto de teología súper global. Vamos a delimitarlo un poco. Esto es lo que va haciendo las hipótesis. Tú cuando pones una hipótesis tienes que ir
delimitando tu trabajo, porque nosotros no vamos a explicar toda la teología universal porque no nos va a alcanzar el tiempo. Si los tratados de teología cristiana, dice Leo, está peor que la sección amarilla, imagínense que está delimitado la teología cristiana. Entonces no vamos a hablar sobre toda la teología, solo vamos a hablar y vamos a definirnos en un contexto cristiano. Pues obviamente, ¿no? Porque estamos en esto. Y él pone que es una disciplina de estudio. Es una disciplina de estudio. ¿Sale? ¿Y cuál es el propósito de este estudio? Buscar, comprender el Dios. ¿Cuál Dios? Y aquí él también lo delimita. El Dios que ha sido revelado en la Biblia. Esta disciplina estudia o busca comprender el Dios. ¿Y este Dios cuál es Dios? El que ha sido revelado en la Biblia. Entonces, y luego aquí tiene otro. Intenta proporcionar una interpretación cristiana de la realidad. Aquí me gusta como dice él, intenta. No está diciendo que lo hace, lo que estábamos platicando al principio. Intenta interpretar, proporcionar una interpretación cristiana de la realidad. ¿Qué entienden hasta eso? Hasta ahí. ¿Cómo ven esta definición? Pues sí es un poquito más extensa, pero si la resumes es igual, o sea, todo va a lo que está revelado en la palabra de Dios y a lo que, cómo se intenta una interpretación de ella. Si se dan cuenta, la primera, la de Ryle, es más técnica, aunque también habla de la teología cristiana, significa la interpretación racional de la fe cristiana. En eso concluye Ryle. Y este Miller dice, la teología en un contexto cristiano es una disciplina de estudio que busca comprender el Dios que ha sido revelado en la Biblia e intenta proporcionar una interpretación cristiana de la realidad. También se va a la cristiandad, ¿no? Porque ese es el contexto en el que nosotros estamos, ¿no? En el contexto cristiano es una disciplina de estudio que buscamos comprender a Dios. ¿Cuál Dios? El Dios que ha sido revelado. ¿Dónde ha sido revelado? Hay muchas formas, bueno, ahorita lo vamos a ver en esa parte, pero en específico, nuestra teología que vamos a hacer es a través de la Biblia. Ustedes ya están capacitados para hacer teología porque ya la conocen. Ya conocen la Biblia, ya conocen las epístolas, ya conocen los evangelios, ya conocen el Pentateuco, ya conocen la ley, ya conocen los libros poéticos, ya saben qué dice la Biblia, qué es lo que Dios ha sido revelado, tienen una idea global. Ahora vamos a capitalizar todos esos conocimientos y vamos a hacer teología a través de vamos a comprender un poco de la teología que otros hermanos ya han hecho. Aquí dice, busca intentar la creación de Dios, en particular al ser humano y su condición. La teología tiene como, ya aquí ya más desarrollado, dice que para Miller, él interpreta la teología como su misión de ser, en particular, es comprender la creación de Dios. ¿Qué es la creación de Dios? Lo que Dios hace. ¿Qué ha hecho Dios? Primero conocemos al Dios y ahora ya que sabemos ese Dios, ¿qué hace Dios? ¿Cuál es su creación? ¿Cuál es su obra?
¿Sale? ¿Y cuál es su más grande obra de Dios? El ser humano. El ser humano, nosotros somos un misterio y entonces tratamos de entender ese misterio. La teología trata de dar respuesta a quién es el hombre a través de la teología cristiana, a través de la revelación de Dios, a través de lo que Dios nos ha mostrado, que Él nos ha permitido conocer de quiénes somos nosotros, quién es Él. Entonces, a través de lo que hizo Dios y a través de la condición del hombre. Ya vimos cómo creó el hombre, cuál es la condición de Dios, qué es lo que vamos a estudiar, cuáles son sus atributos de Dios, cuál es la forma de ser de Dios, qué es lo que Él busca y cuál es la obra de nosotros para llegar a una obra redentora. Dice aquí, y la obra redentora de Dios para la humanidad. Entender, definir claramente quién es Dios, quién eres tú, cuál es el mundo y cuál es la necesidad de una redención en la humanidad. La teología bíblica, histórica y filosófica proporciona puntos de vista e interpretaciones que ayudan a llegar a un todo coherente, es lo que les decía. Hay diferentes teologías aquí, en la rama de la teología cristiana. Él habla acerca, vamos a platicar un poco acerca de esto. Ya voy a borrar esto. Es la definición general de teología. Y todo esto nada más es la introducción, porque en realidad lo que vamos a ver es la teología propia acerca de Dios. Pero para llegar a eso necesitamos definir qué es la teología. Entonces, hay teología bíblica, hay teología histórica, y teología filosófica. Aquí en su definición él mete un poco de esto. Él dice, la teología bíblica, histórica y filosófica, ¿qué es lo que hacen esas tres? Proporcionan puntos de vista, que es lo que vamos a hacer con los libros, puntos de vista e interpretaciones que nos ayudan a llegar a un todo coherente. Hasta ahí, ¿qué quiso decir todo eso, Leo? Perdón, por me estabas cayendo mal. Otra vez. La teología bíblica, histórica y filosófica proporcionan puntos de vista e interpretaciones que nos ayudan a llegar a un todo coherente. Eso es lo que tú nos estás diciendo. Bueno, podemos buscar a Dios de una forma bíblica, de una forma histórica, que bueno, histórica también tiene mismo en la Biblia, podemos ir, bueno, ya histórica a otros libros fuera de la Biblia. Filosóficamente hablando, ya es pues, de las personas que espiritualizan un poquito las cosas y funcionan esos tres términos, llegamos a un concepto de Dios. Aquí dice puntos de vista e interpretaciones que nos ayudan a llegar. ¿Qué es lo que buscamos hacer ahorita? Nos ayudan a llegar a un todo coherente. O sea, todo lo que nosotros debemos va formando piezas de rompecabezas que nos ayudan a entender claramente, o sea, no claramente, pero sí tener una noción más de qué es Dios, a un todo coherente de Dios. Y aquí termina Miller, es la pura definición, termina hablando un poquito de algo bien importantísimo, súper importantísimo. Dice, la teología tiene un valor práctico para proporcionar una guía para la vida cristiana y para el ministerio. Bien importantísimo esto, Si nosotros perdemos de vista esta parte, estamos... ¿Vida? Cristiana, para la vida cristiana y para el ministerio. Cuando ustedes lean los libros, pues ya van a tener un poquito más de noción de lo que estamos hablando, porque va desarrollando poco a poco un poco estos temas, más bien no un poco, muy bien los temas, que no podemos verlos completamente en clase. Pero si ustedes terminan el IT y ustedes ya invirtieron 4 años de su vida en esto, y su vida sigue igual, no aprendieron nada. Porque la teología tiene que tener
para ustedes debe de llevarlos, ¿cómo dice aquí? Un valor práctico. Pero es que la teología como en sí, bueno, el estudio sí nos ayuda, pero realmente, por ejemplo, yo veo aquí en diferentes lugares personas que conocen Biblia y de todos mis respetos que conocen Biblia, pero eso, su forma de ser no refleja el amor de Dios, no refleja ninguno de los frutos del Espíritu, y eso yo siento que va más relacionado con la intimidad que como líderes o como ovejas tenemos con Dios. Sí que es muy importante el estudio, pero también esa parte de tu tiempo con Dios, de hablar con Él, de orar con Él, de leer la palabra que es parte de la teología, del estudio de Él. Pero muchas veces no nos enfocamos tanto en el estudio, en la teología sistemática, en conceptos pues, muy buenos que nos ayudan bastante, ¿no? Pero de verdad hacemos tan de lado esa comunión con Dios, ese tiempo con Él, que es lo que yo a veces veo que es lo que inclusive a mí me ha pasado, o A me todos. pasa, me puede llegar a pasar nuevamente. Y nos hacemos fríos, de verdad sí conocemos, pero eso no quiere decir que lo reflejemos. Yo les quiero poner un ejemplo que nos da más luz en esto que está diciendo Leo. Hay personas que saben muchísimo más Biblia que el pastor Armando, que el pastor Vitelio, que muchísimo más, pero cañón. ¿Y saben cuál es el propósito de ellos? Es Pues, mentira a veces, que son padres, ¿no? Pelear en contra de la Biblia. Porque saben lo que dice la Biblia. O sea, estudian la Biblia, conocen la Biblia, entonces ellos lo que tratan de hacer es desacreditar la Biblia. Entonces son gente enchamucada, son espíritus engañadores que están destinados a destruir y tratar. Y ellos, en misericordia y en gracia, muchos de ellos se convierten a Cristo. Muchos. Que no tienen esa relación, esa intimidad con Dios. Yo digo aquí, líderes aquí, iglesias, en todos lados, conocen, estudian, pero realmente que tú te pongas a estudiar no lo haces como algo muy técnico, pero no tienes verdaderamente ese tiempo, inclusive a veces para decirle a Dios, dame sabiduría, dame entendimiento de lo que voy a estudiar, inclusive como para estar delante de Él, doblar rodillas, mostrarte, platicar con Él. Y eso para mí es lo que llega a las personas a mover a más a misericordia, a más amor hacia las personas. Es que ahí es en donde, ¿qué es lo que tiene más peso? Y yo a veces... Es que sí tiene que ser un equilibrio. No te puede decir todo conocimiento, no te puede decir No es todo lo espiritual. Pero exactamente, si la teología no está cambiando tu vida, no estás haciendo teología. Entonces, por eso dice aquí Miller, dice, la teología tiene un valor práctico que proporciona una guía para la vida cristiana y para el ministerio. Estas son normas, es lo que estamos estudiando, aquí también al principio lo decía, ¿no? Es la fe cristiana. Ryle dice, interpreta la fe cristiana. ¿En qué creemos? O sea, lo que nosotros tratamos de hacer al hacer teología es decir en qué creemos. ¿Cuál es el Dios en el que creemos? Entonces, cuando tú sabes que Dios es un Dios justo, entonces tu vida debe de cambiar a relación de este Dios justo. Tú sabes que Dios es un juez justo. Entonces tú vas a tratar de ser justo porque sabes que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si tú sabes que Dios es omnisciente, que Dios sabe todo, que Dios conoce todo, pues vas a tratar de ser pues un poquito más correcto. Entonces son normas que te van guiando, o sea, y no es solo de oír, de saber, sino es de tener la certeza y la seguridad, la firmeza de que Dios lo sabe, de que Dios te conoce, de que Dios te escucha, de que Dios te ve, de que Dios puede hacer, que Dios, entonces es todo esto lo que debe de hacer es peso en tu vida cristiana, todo lo que debe de hacer, y si no hace peso, no sirve de nada, no estás teniendo el peso correcto, no estás teniendo el conocimiento correcto, no estás adquiriendo lo que necesitas para poder tener lo que dice aquí, ¿no? Dice esta vida cristiana que Dios te demanda y el ministerio que Dios te demanda. Mucho más con los ministerios, porque cuando tú conoces la Biblia y eres más culpable,
que los otros. Porque por eso dice la Biblia, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibirán mayor condenación. Si nosotros no partimos del principio, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. El temor a Dios. Si tú no vienes a estudiar con temor, como decía bien Leo, dice, Señor, enséñame con humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. No hay otro, no puedes comenzar. No, el principio de la sabiduría es estudiar a John MacArthur, no. El principio de la sabiduría no es estudiar la Biblia de estudio MacArthur. El principio de la sabiduría no es verte todas las prédicas de Sujel Michelin no, ese no es el principio de la sabiduría. No hay otro y no hay otra entrada, no hay otra puerta para entender a Dios que con el temor a Dios. Conocerás Biblia, conocerás posturas, conocerás filosofía, conocerás ciencias, conocerás todas las ciencias naturales, filosóficas, intelectuales, toda la física, la química, pero no conocerás a Dios jamás, si no es a través del temor a Dios, ¿ok? Dios resiste a los soberbios y Dios da gracia a los humildes. Si la teología que haces no está dándote peso para tu vida diaria, no estás haciendo teología. ¿Preguntas? La teología sistemática, vamos a avanzarlo un poquito más. Entonces, aquí vimos dos definiciones de la teología, dos autores. Ustedes van a destapar su teología sistemática de MacArthur, las demás teologías, los demás libros, y casi todos comienzan ordenados de la misma manera, y hay muchos otros. Bueno, ahorita lo vamos a hablar en teología histórica, pero la teología sistemática, teología bíblica. Creo que ya hablamos un poco de esto. Nuestra teología sistemática que vamos a hacer también se puede llamar teología bíblica. El teólogo sistemático depende del trabajo y las perspectivas de los obreros en el viñedo exegético. Explíquenmelo. ¿Sistemático? ¿Quién es el teólogo sistemático? Nosotros. Hoy vamos a estudiar, el MacArthur, todos ellos hicieron un tratado de teología sistemática. Cuando nosotros estudiamos y tratamos de ordenar todas las doctrinas de manera que sea más fácil para nuestro estudio, ese es el teólogo sistemático, que extrae todas las doctrinas y las va ordenando para que tú las puedas entender. El teólogo sistemático que lleva un sistema las ordena. Por ejemplo, comienzan siempre con esto. Casi todos los tratados empiezan argumentando de la Biblia. Porque ¿quién es Dios? ¿Cómo lo conocemos? Y como somos teólogos cristianos, nos basamos en la Biblia. Entonces ya llegamos a la teología bíblica, a argumentar que por qué la Biblia es la palabra de Dios. Entonces eso es parte de la Biblia. Pero aquí dice este brother, sí, seguimos con el libro de Miller. Él dice, la teología sistemática y teología bíblica dependen mucho de una y de la otra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la revelación de Dios a través de la Biblia. El teólogo sistemático es lo que me iba a decir Adolfo. ¿Qué quiere decir? El teólogo sistemático depende del trabajo y de las perspectivas de los obreros en el viñedo exegético. Está fácil, nada más que está muy rebuscado. Dice que se basa en las interpretaciones de los teólogos que han investigado, ¿no? Sí, prácticamente. Vamos a tratarlo de desarrollar fácil, Adolfito, para que me pueda explicar. El teólogo sistemático, el que hace la teología sistemática, depende del trabajo de los hermanos o de los teólogos exegéticos, de una correcta exégesis, de una correcta interpretación de los textos bíblicos. Si tú haces una incorrecta interpretación del texto bíblico,
vas a llegar a conclusiones erradas. Y cuando tú llegas a conclusiones erradas, vas a hacer un tratado errado. ¿Qué es lo que pasa con, como decía Leo? ¿Qué otras posturas hay bíblicas, Leo? Testigos de Jehová, mormones. Todos ellos tienen un trabajo exegético malo. Ellos no interpretan de una manera correcta, no toman todas las normas de la hermenéutica para llegar a una exégesis correcta. Ellos no tienen bien desarrollado esa parte de su trabajo exegético. Entonces su teología es una teología no sana. Es una teología que toma partes correctas, pero le mete partes incorrectas. Los testigos de Jehová se meten mucho en el idioma original, sí conocen contexto y todo, pero aún así tienen una interpretación incompleta, inexacta, y eso mismo le llega a pasar a MacArthur, le llega a pasar a Martin Luther, eso mismo le llega a pasar a todos, a lo mejor en algunos textos, pero aquellos tienen esa mala doctrina en una doctrina esencial, donde están haciendo completamente de lado la deidad de Dios, y entonces con eso nada más ahí donde se metieron con ese error, ya todo. Entonces, para la teología sistemática y la teología bíblica, ¿qué es la teología bíblica? La teología que se extrae de la Biblia. Y la teología sistemática que nosotros vamos a hacer puede ser similar. Entonces, por eso aquí dice Miller, en un significado final de la expresión teología bíblica, es la teología basada en la Biblia y fiel a sus enseñanzas. Nuestra teología que vamos a hacer es bíblica, ¿sale? Entonces vamos a trabajar esa rama de la teología bíblica. ¿Y por qué? Porque está basada en la Biblia y en sus enseñanzas. Ahora, aquí en esta teología bíblica hay muchos para ustedes, ¿qué es la Biblia? Aparte, no quiero la palabra de Dios, sino ¿qué conforma la Biblia? O sea, para ustedes, ¿qué es la Biblia? O sea, ¿cuáles son los libros? ¿Los 66? Es la palabra de Dios revelada para nosotros. Génesis ¿puedo sacar teología sistemática de Génesis? Hay algunas posturas que hablan acerca de que la teología bíblica nada más es del Nuevo Testamento. ¿Será correcto eso o no será correcto? No, están desechando ahora sí que toda la palabra de Dios. Es que todo es un orden. Es que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, según Timoteo, y es útil para enseñar. No puedes quitar nada. No puedes quitar nada. Pero hay algunos teólogos o teólogos bíblicos que ellos, yo lo he escuchado mucho, que del Antiguo Testamento no puedes sacar doctrina. ¿Será cierto o no será cierto? Entonces, ya estoy como el churrito diciendo, echando preguntas al aire, pero yo creo que sí hay enseñanza en toda la Escritura. Y yo creo que el teólogo bíblico es la teología del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque hay algunos que nada más toman las cartas paulinas para desarrollar su teología, pero las cartas paulinas se complementan con otro. Es cierto, es muy cierto, y esto tenemos que tenerlo claro, que el Antiguo Testamento era figura de lo que ya debe venir. Hay una revelación progresiva en las Escrituras, que eso es bien importante, por eso que nosotros tengamos una hermenéutica correcta, porque lo que Moisés sabía, no lo sabía Pablo. Más bien, lo que Pablo sabe, no lo sabía Moisés cuando escribió sus tratados. Cuando Moisés escribe el Pentateuco, él fue limitado a esa época, porque todavía no había pasado. Dios le fue revelando algunas cosas acerca del Mesías, le fue revelando algunas cosas acerca de la salvación, le fue revelando algunas cosas acerca del plan de Dios para salvar la humanidad, porque en ti serán benditas todas las simientes de la tierra. Pero Moisés no lo entendía, Abraham no lo entendía. Los autores del Antiguo Testamento no tenían la revelación completa. Por eso es importante la hermenéutica correcta, para que tú sepas que cuando estás leyendo el Pentateuco es respaldo del Nuevo Testamento. Tenemos que ver, es a lo que voy. Es que ahí entramos en la ley moral, y por ejemplo ahí sí podemos hacer doctrina, ¿no? Porque viene la parte de amarás al Señor Dios por tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo.
Pero ya lo que yo creo, lo que entiendo de los teólogos que dicen que no se refieren un poquito a todas las festividades, a todas las reglas que se impusieron después de la, pues ahora sí que de la ley moral. Y es que ahí es una correcta hermenéutica. ¿Cuál es la aplicación a tu vida de las fiestas judías? Era figura, las tenemos que practicar o no. Pero ahí ahorita no estamos hablando de la aplicación, porque la hermenéutica nada más es la extracción del mensaje. Pero cuando nosotros hacemos la teología sistemática, a lo que yo me refiero, y a lo que más va el autor, es, ¿qué dice si tú vas a hablar acerca de Dios? Puedes hablar acerca del Dios de Génesis. ¿Qué dice Génesis de Dios? Para empezar vamos a comenzar. ¿Qué dice Dios, Génesis de Dios? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues entonces vemos que Dios es un Dios creador, ¿no? Entonces ahí podemos sacar eso. Ahora, vemos Juan. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio. Pero Entonces ya te da más luz de lo que dice Génesis 1:1. Entonces, Dios como creador. Entonces, cuando tú vas a sacar teología sistemática y vas a hablar acerca de un tema en específico, la salvación, ¿qué dice Génesis de la salvación? ¿Qué dice Juan 3:16 de la salvación? ¿Qué dice Efesios 2:8? ¿Qué dice? Entonces, ese es el trabajo del teólogo sistemático, que tiene que tomar la teología bíblica, es de toda la Biblia. No puedes decir, es que yo me voy a enfocar nada más en el Nuevo Testamento, porque es la revelación progresiva de Dios. El pastor Vite está haciendo un estudio, ¿cómo se llama? No me acuerdo muy bien cómo se llama, pero está viendo la Biblia libro por libro. ¿Por qué? Porque hay libros que se encuentra Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Él estaba revelado. Porque Dios, la doctrina de Dios ha estado revelado. La salvación está revelada en Génesis. La salvación está revelada en los libros proféticos. Está revelada, la salvación a través del Mesías está revelada en Isaías. claro, pues en casi todo. Porque hay temas específicos que Dios nos va mostrando. Más o menos algo similar a lo que vamos a hacer en nuestra investigación. Ellos ya lo hicieron por ti. Nosotros lo que vamos a hacer es escucharlos. ¿Sale? Y asegurarnos que lo que nos están diciendo es correcto. Porque ustedes ya deben de tener para esta altura cierta noción y criterio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la teología bíblica, Adolfito? ¿Qué es la teología bíblica? Es una correcta interpretación de la Biblia basándonos en la exégesis y todo lo que nos habla el Señor. Amén. ¿No? Sí, no, está muy bien, pero en términos sencillos es la teología que se hace tomando en cuenta el completo de la Biblia. O sea, la teología que hacemos a través de tomando en cuenta toda la Biblia. O sea, ¿qué dice toda la Biblia respecto a este tema? Esa es la teología bíblica. Extraer el mensaje de la Biblia. De un tema. Salvación. Dios. El hombre. Por ejemplo, en el libro de Jueces podemos ver que es el hombre, ¿no? O sea, no de una manera a lo mejor tan específica, pero vemos el comportamiento del hombre, porque todo lo que Dios fue dejando fueron pistas. Dios te va dejando pistas para que tú puedas entender un poquito más acerca de quién eres tú, quién es Él. Ese es el tema principal. ¿Quién eres tú y quién es Él? ¿O quién es Él y quién eres tú? ¿Va? Esa es la importancia. Podemos ocupar las revelaciones que hay en el Antiguo Testamento a todos los, por ejemplo, Isaías, Muchísimo, bro. O sea, es que tú, que hay bien. todo lo que Dios pone en la Biblia es por algo. Muchas veces no lo entendemos, ¿eh? Y es más, no tienes que forzar un texto bíblico a tu conocimiento, porque eso está errado. O sea, tienes que ser, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Señor, no entiendo qué me estás diciendo aquí, no entiendo qué quiere decir estos seres con alas, no entiendo qué quiere decir Ezequiel con esta ilustración, esta figura, por qué Dios vio esto, porque muchas cosas no lo vamos a entender, ni en esta ni en la otra tierra, como dijo Leo al principio, lo poco que conocemos de Dios, ¿no? ¿Y por qué es importante especificar esto de la teología bíblica? Porque hay muchos otros teólogos, hay otras personas que hacen teología de otras cosas. Hay un programa que la otra vez vi, bueno, ya tiene tiempo que vi en Netflix, que se llama Dios, donde habla y él especifica él hace una pequeña investigación de quién es Dios, entonces va a las culturas hindús y dice para ellos quién es Dios, cómo conocen a Dios, va hasta Houston y entrevista al pastor, brother, ¿cómo se llama? El Joel Osteen, y él está en su culto y él le dice para él quién es Dios, ¿no? No fue con MacArthur a preguntarle quién era Dios, no vino con nosotros, pero él fue a aquella iglesia famosa y para él quién es Dios, ¿no? Entonces nos dijera, hermano Leo, no estoy seguro que su teología se base mucho en la Biblia, pero pues para él su teología es una forma, pero para nosotros vamos a estudiar la teología bíblica cristocéntrica que se basa en el completo de la Biblia. No vamos a tomar tratados de personas que no conocieron que no conocen a Dios, ¿no? Porque hay muchos filósofos, hay muchos personas que tratan de decir a Dios, de quién es Dios, pero no es el tema que nosotros vamos a usar. Ahora, teología sistemática y teología histórica. Entonces nuestra teología tiene que ser bíblica. La teología sistemática y la teología histórica. ¿Cuál es la teología histórica? ¿Tienen alguna noción de la teología histórica? Pues es una recopilación de varios libros fuera de la Biblia, o inclusive de mismos algunos libros históricos de la Biblia, que normalmente los seculares, la gente atea por lo general, que no creen verdaderamente en Dios, buscan extraer bien del aire. Bien, pero cuando ya estamos en nuestra teología bíblica y pasamos a la teología histórica, en nosotros ya definiendo esta rama. Del que se estaba hablando. Bien, también. Pero aquí, seguimos con el libro de Miller. Él dice que la teología histórica es estudiar las teologías sistemáticas que mantuvieron y enseñaron distintos teólogos a lo largo de la historia de la Iglesia. Esto, o sea, no crean que es nuevo. A ver, ¿ustedes conocen algunos libros históricos? Bueno, históricos no porque sean de la Biblia, sino históricos en general de la historia de la humanidad, de la teología cristiana, bíblica, que se hayan publicado, que ustedes tengan noción de ellos? ¿Sí me expliqué la pregunta o no? Más o menos la historia de Israel. La historia de Israel, bueno, en la historia de Israel debe de haber rabinos, yo no los conozco porque desconozco ese tema, pero debe de haber rabinos que han hecho sus libros de teología sistemática, donde ellos ponen sus doctrinas principales. Pero ahora nosotros como cristianos, en la historia de la iglesia, ¿qué autores o teólogos históricos conocemos? Famosos. Pueden ser católicos, pueden ser cristianos. ¿Ninguno? Perdón. O sea, ¿qué teólogos históricos conocen? ¿Qué teólogos? Pues está Calvino, está Spurgeon. ¿Otra vez quién? Calvino. Vamos a poner Calvino. ¿Quién es Calvino? También está Arminio, ¿no? Arminio. ¿Qué otro? También está Lutero, ¿no? Eso es lo que estudia la teología histórica.
las teologías sistemáticas que mantuvieron y enseñaron distintos teólogos a lo largo de la historia de la Iglesia. Calvino es uno muy bueno, ¿eh? Hay su libro de teología sistemática, ¿saben cómo se llama? Se llama Historia del Cristianismo, me parece. Se me fue el tema, yo lo tengo, son 2 tomos. Pero Calvino hizo diferentes tratados, y ese de la historia del cristianismo, institución de la religión cristiana se llama, perdón. Institución de la religión cristiana. Institución de la religión cristiana, que es lo que nosotros conocemos como un libro de teología sistemática. Dios, es posible conocer, entonces Él revela, él va poniendo todas sus doctrinas en un orden, ¿sale? Eso es lo que estudia la teología histórica. ¿Qué pensaba Calvino? ¿Cuál era su teología? ¿Qué pensaba Hipona? ¿Qué pensaba Martín Lutero? ¿Qué pensaba Arminio? ¿Qué pensaba Spurgeon? ¿Qué pensaban los teólogos que... Pues los teólogos que han formado, que han hecho teología a lo largo de la historia, y hay gente bien brillante. Yo no entiendo cómo ellos, por ejemplo, un Calvino se la rifó y echó su libro, son 2 tomos de Institución de la Religión Cristiana. Hay algunos, pues muchos de los teólogos actuales hicieron eso, se chutaron la teología de Calvino. Es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a estudiar qué dice Calvino, porque fueron fuertemente influenciados para los teólogos de la época actual. Es indudable, o sea, muchos teólogos fueron influenciados por Arminio, muchos teólogos fueron influenciados por Spurgeon, por Hipona, por Tomás de Aquino. Eso es lo que estudia la teología histórica. ¿Cuáles son los puntos de vista de los teólogos a lo largo de la historia y cómo ha ido evolucionando o cómo ha sido cambiando el pensamiento? Generalmente no cambia mucho, o sea, realmente ha sido la doctrina, ha permanecido por muchos años, pero sí hay algunos puntos que pues algunos difieren, ¿no? Sobre todo Calvino y Arminio. Ajá. O sea, que hablan de la salvación. Y todos, Arminio tiene sus argumentos, y actualmente nosotros casi no tenemos mucho contacto con ellos, pero o sea, por ejemplo, nosotros como en la Iglesia Vida Nueva, nosotros creemos en la doctrina de que la salvación no se pierde, ¿no? Y Juan Calvino, nosotros somos influenciados muy fuertemente por él, porque él decía que la salvación no se puede perder. Entonces, y Arminio, su peso es conocido porque él predica que la salvación se puede perder. Entonces, casi no conocemos muchos arminianos, pero sí hay varios, o sea, principalmente los hermanos que son demasiado influenciados por el movimiento carismático, o sea, extremo. Ellos predican eso. ¿Por qué? Porque yo en mi postura, yo creo que ellos enseñan eso por miedo a que se les vaya la gente. Pues yo, no, si tú no permaneces aquí, pierdes tu salvación. Más que nada porque no conocen contexto histórico, no se meten en su original, no conocen hermenéutica. Pero peor aún, imagínate que sí lo conocieran y que lo usen como... No toman en cuenta todo el contexto histórico, o toda la teología bíblica, que es qué dice la... Por ejemplo, cuando ustedes estudian los pactos de Dios, pues el pacto de Dios con Israel, el pacto de Dios con la humanidad, ahí te das cuenta que la salvación no se pierde independientemente de la condición humana. Pero bueno, ese es otro tema que no lo vamos a platicar. Eso estudia la teología histórica. ¿Qué dicen otros teólogos? Dice, es seguir los pasos de la historia del pensamiento de una doctrina en concreto. ¿Me expliqué o no? Seguir los pasos del pensamiento de una doctrina. O sea, ¿qué pensaba Pablo? ¿Qué pensaban los primeros cristianos? ¿Qué pensaban yo creo que hasta la Reforma, ¿no? Que es cuando se vuelve un poquito más a retomar todas las doctrinas bíblicas.
¿Qué pensaban? ¿Cuáles fueron los pasos de la historia del pensamiento de una doctrina en concreto a lo largo de la vida de la iglesia? ¿Qué ha pasado? ¿Hasta cómo nos llegó ese pensamiento hasta hoy, 2022? ¿No? ¿Qué pensó? Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestro tema de teología propia? ¿Qué pensó Juan Calvino de Dios? ¿Se podía conocer, no se podía conocer? ¿Cómo se revela Dios? Para Juan Calvino, ¿los atributos de Dios son iguales que los atributos de Dios para John MacArthur? Eso es lo que vamos a estudiar. O sea, nosotros, a través del curso, se supone que nosotros debemos de más o menos, si ustedes tienen la oportunidad de buscar, si les da tiempo, de hacer un poco de teología histórica. ¿Qué opinaban los padres de la iglesia o qué opinaban los reformadores de cierta doctrina, en específico del tema que estamos hablando, que es la doctrina de Dios? ¿Qué pensaban ellos? ¿Qué opinaban? ¿Cuál era la revelación, la iluminación que ellos tenían de las Escrituras para poner esta postura? Y les digo de verdad que eran genios, porque ellos no tenían una compu como nosotros. Nosotros ya tenemos una historia de un pensamiento, de una doctrina en concreto que ha sido enriquecida a lo largo de los años. Porque John MacArthur, él no se lo inventó. Él lo que hizo fue lo que vamos a hacer. Él estudió, él investigó qué opinaron todos estos para llegar a su propia conclusión y él nos lo expresa. Y a grandes rasgos es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Para qué sirve la teología histórica? Nos hace más conscientes de nosotros mismos y más autocríticos. Es esto lo que quiero que nosotros lleguemos a ser. Más conscientes de nuestras propias presuposiciones. Yo creía esto por esto. ¿Por qué tú crees que la salvación no se pierde, Adolfito? Pues porque te lo enseñaron así, te lo dijeron una vez en una prédica. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice muchos versículos que la salvación no se pierde. Es un decreto de Dios. Cuando Él te escoge, desde la predestinación, y tú haces tu decisión, Él dice que no la vas a perder. Que Él va a terminar la obra hasta el final. Esa es tu presuposición de la salvación. Ahora, ¿qué opinaba Arminio? ¿Qué opinan los carismáticos? ¿Qué opinan? Entonces, ¿por qué llegas a esa conclusión? ¿Por qué llegaron a esa conclusión? ¿Cómo es que yo soy influenciado por lo que dice Calvino? Aunque ni siquiera sepas quién es Calvino, tu pensamiento es influenciado. ¿Por qué? Porque tu maestro fue influenciado por él. Porque el maestro de tu maestro fue influenciado por él. Porque así, entonces vamos a ir viendo cómo a lo largo de la historia se fue haciendo el compendio histórico. Hay un brother que dice, no, es que nosotros estamos parados en la investigación de la investigación de la investigación de la investigación de muchos hermanos piadosos. Es más, solo la Biblia en español es fruto, esa clase o esa parte de la historia del cristianismo, de cómo hasta los reformadores, cómo llegó la Biblia hacia nosotros y cómo fue su trabajo de traducir la Biblia para que los hombres pudiéramos entenderla en un idioma común, de que todo el mundo lo pudiera entender y que la Biblia fuera abierta. Ese trabajo, pues, si nosotros que nos digan, a ver, transcribe toda la Biblia a mano, no lo hacemos. ¿Cuánto tiempo te vas a echar en hacerlo? Y ya en español, O sea, ellos investigaron, buscaron, entonces, por eso digo que ellos fueron hombres dotados por un llamado por Dios específico de una manera sobrenatural. O sea, no me imagino Juan Calvino haciendo su tratado de institución de la religión cristiana. Son 2 tomos bien chonchos. ¿Cómo hizo su teología? De verdad es algo sorprendente. El mismo John MacArthur, ¿no? Cómo Dios lo llamó a escribir ese tomo. Lo venden aquí en la librería. Teología sistemática de John MacArthur es un tabicón, ¿no? Entonces, pues sí son hombres genios que nosotros, gracias a Dios por ellos, podemos simplemente sacar qué opina John MacArthur de Dios. Él ya hizo su investigación, ahora nosotros ya vamos a hacer la investigación de la investigación de la investigación de muchos hombres, ¿ok? ¿Dudas? Para llegar a ser más podemos aprender a hacer teología estudiando como otros lo han hecho en el pasado.
Es el propósito de la teología histórica. Aprender, que ya lo expliqué, pero aprender a hacer teología estudiando cómo otros lo han hecho en el pasado. Ahora la pregunta necesaria, ¿es realmente necesaria la teología? Yo le Vamos a digo que sí. estudiar. Pues es un estudio, ya sea sistemática o no sistemática o bíblica. De cierta forma necesitamos estudiar la Biblia. A ver, ¿quién trae su Biblia? Ayúdame a leer Mateo 16, 13 al 19. Adolfito, por favor. Bien fuerte para que nos escuchen los hermanos a distancia. Mateo 16, 13 al 19. Dice Mateo 16, 13 al 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿En cuál vas, bro? 19. Ok. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. La pregunta, ¿es realmente necesaria la teología? Pero aquí la pregunta es: ¿para qué? Porque si nada me lo dices así. Bueno, ¿es necesaria la teología, sí o no? Sí. Pero es que yo sigo insistiendo: ¿para qué? Bueno, esa es la segunda pregunta, pero la pregunta primera, ¿es necesaria la teología? Va encaminada a la segunda. Si nada más lo dejas así, para mí sí. Si ya lo dices para salvación, para un plan. La segunda, sí, bueno, vamos a quedarnos con la respuesta del fruto de sí, y ahora es ¿por qué? ¿Por qué es necesaria? ¿O para qué es necesaria? Lo que estamos viendo es el estudio del conocimiento de Dios. Ya que si fuera para salvación, no es necesaria. Aunque si la vas a buscar hacia la salvación. Ahora yo voy a desarrollar un poquito más esto rápidamente, porque ya se acabó el tiempo. Es un creyente nuevo, que dijera Leo, para la salvación no es necesaria, pero bueno, ya recibe el Evangelio, recibe a Cristo, hace su decisión por Cristo, nace de nuevo. Una persona que nace de nuevo, que es salva y todo eso, realmente no entiende qué es lo que está pasando. Yo cuando me convertí a Cristo no sabía ni qué estaba pasando. O sea, realmente no parecía, aparentemente tu vida sigue igual. Pero de repente te das cuenta que sí has nacido de nuevo y que tu vida cambia. O sea, no, en ese momento tú no entiendes la regeneración, no entiendes nada, no entiendes la justificación, no entiendes toda la doctrina. ¿O sí? O cuando tú eres salvo, entiendes el Evangelio y por automáticamente te viene toda, pues ni nosotros que estamos estudiando teología sabemos perfectamente todas las doctrinas. Ahora, aquel brother, ¿se puede quedar con eso? Sí, sí se puede quedar con eso y ya. Pero es necesaria la teología, es necesario que una persona que ama a Cristo se enrolle en el estudio teológico. Pues como tal no es necesario, pero yo creo que es importante, que es lo que decía Leo. En otras iglesias o en otros hermanos no tienen institutos teológicos, no tienen sana doctrina, no tienen teología sistemática, no han pasado a lo que nosotros tenemos como un estudio serio de la palabra de Dios. Ellos nada más se conforman con Dios quiere que seas feliz y predican un mensaje superficial, un mensaje tal vez alegórico, un mensaje que no tiene peso ni fundamento teológico,
donde sus pastores no hacen exégesis, donde sus pastores no hacen hermenéutica, donde sus pastores se inventan o hacen estudio alegórico de algo, nada más leen así, en el principio era el verbo, pues el verbo, Dios es verbo, no es sustantivo. Entonces se echan ahí un choro acerca de, como tipo Arjona, de que Dios es hacer y que Dios es, pero no tiene un peso teológico. A lo mejor tienen cierta parte correcta, pero no tienen un peso teológico. No es una doctrina que es fundamental, que no tiene un argumento lo que están diciendo. ¿Es necesaria la teología? Sí es necesaria. ¿Por qué? ¿Por qué es necesaria? Porque las creencias doctrinales correctas son esenciales para nuestra relación con Dios y el creyente. ¿A qué voy? Una persona recién convertida a Cristo que no se discipula, que no hace teología, que no tiene fundamentos de la doctrina de Dios, a lo mejor para él es correcto hablar con sus familiares muertos. Para usted. Tengo una duda. Bueno, sí. También vemos en Romanos 10:17 y sabemos que somos predestinados, somos escogidos de Dios. Pero también dice así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces también nuestra fe, bueno, obviamente Dios nos la da, ¿no? Pero nosotros también previamente tuvimos que haber escuchado la palabra de Dios para poder ser salvos. Que se active la fe en nosotros. Sí. Por ejemplo, yo veo que mucha gente dice, sí creo en Dios y sabemos que no son salvos. Que oídas lo han oído exactamente, no son salvos. Y eso le pasa a la mayoría. Porque una persona que realmente ya conoce a Dios, ya oyó la palabra de Dios, ya escuchó la palabra de Dios, ya estudió, ya tiene un conocimiento previo de él, entonces por ahí ya ha sido revelado. Yo cuando me convertí a Cristo creía en Dios. Yo creía en Dios. ¿Tú creías en Dios, Adolfito, antes? ¿Eras soldado de Cristo? ¿Qué eras? Sí. ¿Creías en Dios? ¿Tú? Ahí la pregunta sería, ¿cómo creíamos en Dios? ¿No? ¿Lo creíamos, realmente teníamos el conocimiento de quién era Dios? ¿O solamente, como dice aquí, que simpatizábamos de esa forma en Dios? Yo creía que existía Dios. Yo creía que podía orar con Él. A mí mi mamá me enseñó a orar. Yo oraba, pero yo no conocía el Evangelio. Yo no era salvo porque no conocía el Evangelio. Cuando alguien me predica el Evangelio y lo entiendo, gracias a la misericordia y la salvación de Dios, Dios produce la fe salvífica. Yo creía en Dios, pero no era salvo. Bueno, yo creo que no era salvo. Entonces, cuando yo recibo el Evangelio, nazco de nuevo, ustedes nacen de nuevo, son regenerados y empieza un proceso de un conocer a Dios. Ahora, es necesario las creencias, es necesario que empecemos a discipularnos, es necesario la teología. ¿Para qué? Para tener una comprensión y una creencia correcta. El texto que leyó Adolfito, ¿qué decía? ¿Quién dicen la gente que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Ahora, tú puedes decir una cosa, la gente puede decir otra cosa, es lo que veíamos al principio. Entonces, ¿qué es lo que hace la teología? La teología hace que tengamos una comprensión correcta, lo que conocemos como sana doctrina. Si no tuviéramos la teología, no podríamos hacer sana doctrina, no podíamos poner las normas. La Biblia cuando tú, sí es el oír y leemos la Biblia, pero cuando tú metes, cuando tú ordenas, cuando tú haces teología correcta, logras tener un rumbo hacia dónde. Y eso evita que nos perdamos. La teología se preocupa por definir y establecer la creencia correcta e importante, las doctrinas fundamentales. ¿Cuál es la doctrina fundamental? Tú puedes creer que la salvación es por obras, pero eso no lo enseña la Biblia, de Génesis a Apocalipsis no lo enseña. Hay algunos textos aislados que pareciera que enseñan eso, pero no lo enseña. Entonces, la teología hace que nosotros no nos perdamos. Es una brújula donde ya está formada. Es necesaria, sí, para que tú tengas una correcta comprensión. Tú tienes una noción, pero cuando tenemos teología tenemos la base de lo que estamos creyendo. La teología es necesaria porque la verdad y la experiencia están relacionadas, es a lo que tú ibas. Y esto, si lo puedes leer con Miller, está bien padre.
muchos piensan que la teología y la experiencia, ¡pum!, no corresponden. ¿Sí me explico? O sea, ellos basan su argumento diciendo, es que, y si yo también lo creo, que la experiencia no puede superar la Biblia. Y hay quienes le dan más peso a la experiencia. Mucha gente le da más peso a la experiencia que a la Biblia, muchísima, ¿eh? Pero nosotros le damos más peso a la Biblia que a la experiencia, eso es lo que creemos. Pero ahora de eso a que la experiencia y la Biblia no se puedan llevar, es otra cosa diferente. La experiencia, aunque dice el brother, muchos creen eso, pero define la experiencia correcta porque la verdad y la experiencia están relacionadas. O sea, si la verdad de que Dios lo podemos conocer o que Dios es santo, eso nos debe llevar a es lo que decíamos de la teología, debe ser práctica. Tu experiencia debe de ser con un Dios santo. Tu vida diaria debe de ser con ese Dios santo. Tu experiencia de que eres pecador y que estás en un proceso de regeneración, esa es la teoría, se debe lo tenemos que vivir, o sea, esa es nuestra correcta experiencia. Nuestra experiencia debe estar relacionada a lo que aprendemos en teología. ¿Va? Y ya vamos a terminar. La teología es necesario debido a que hay un gran número de alternativas y retos que hay en la actualidad. Hay un gran número de interpretaciones, hay un gran número de libros que se dicen ser teológicos o que se dicen hablar acerca de Dios, pero no tienen un peso. Es lo que hablábamos acerca de las predicaciones que alegorizan mucho. Entonces, cuando tú tienes una formación teológica, puedes tomar ese discernimiento y ese pensamiento crítico, que es lo que se busca. Por eso se hace teología. No es para que tú llegues y te digas, es que yo soy doctor en teología. No, eso no tiene sentido. Es para que tú puedas tener una comunión más cerca con Dios y es para que puedas detectar de lo verdadero de lo falso. Aquí pone también el ejemplo que una vez yo lo hablaba acerca de los billetes. Cuando quieres detectar los billetes falsos, tienes que detectar primero los buenos. Cuando tú estás empapado de la doctrina correcta, cuando tú conoces las posturas correctas, cuando tú has hecho teología, fácilmente te das cuenta cuando un brother no. Cuando un brother está alegorizando un texto, cuando un brother está haciendo un comentario que no tiene peso teológico, tu trabajo no es ir y decirle, ¿sabes qué, brother? Eres un naquito, no sabes ni de lo que estás hablando. Tu trabajo es en amor decirle, brother, es que tienes que considerar esto y esto y esto y esto. No es para alzarte, no es para llegar alzado. No. También se ve en la parte, te digo, en la comunión con Dios. Eso también es súper notable. No sé si ustedes lo notan, pero para mí